Somos ariqueñas y ariqueños convencidos de que a través de una nueva constitución podemos construir un Chile para todas, todos y todes. Somos Arica Constituyente. Hola a todos, mi nombre es Stephanie Kosing y junto a Romina Farías saludamos en nombre de Arica Constituyente a quienes nos escuchan y nos siguen por las distintas plataformas y redes sociales. Agradecemos especialmente a la banda local Zipas por facilitar su música y creación con la canción Morenada a Zapa, con la que damos inicio a nuestro tercer podcast denominado Trabajo, Derechos Laborales y Constitución. Partimos dándole la bienvenida a nuestra invitada Lenina Barrios, antropóloga y feminista, y también a Daniel Riquelme, abogado, asesor de Unión Portuaria de Chile, Confetema y Anamuri. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias. Súper. ¿Tú, Romy? Bien, muchas gracias. Bueno, antes de entrar de lleno a conversar sobre la temática, bueno, Romina nos va a comentar a modo introductorio un poquito cómo se relaciona el trabajo, los derechos laborales y la Constitución, para luego entrar de lleno ya a la conversación. Bueno, la actual Constitución define la libertad de trabajo y su protección en 6 párrafos. Habla de libertades y de una justa retribución al empleo, pero no indica que esa justa retribución deba ser un ingreso equivalente y satisfactorio o que asegure la dignidad humana. Prohíbe la discriminación en la contratación, pero no establece igualdad salarial ante las mismas labores. Define estándares para establecer la idoneidad de los trabajadores sobre algunos oficios, pero no habla de protección contra el desempleo, seguridad social. Tampoco indica que la extensión de las jornadas laborales deberían permitir el derecho al descanso. Finalmente, dedica casi un 50% de su texto a limitar la negociación colectiva y la huelga. Deja claro que existen trabajos que por ley no tienen derecho a negociar colectivamente y que también existen trabajadores que no tienen derecho a huelga. La actual Constitución no solo establece un marco de acción solo establece un marco de acción entre el trabajador y el empleador, no es garante de derechos y prohíbe o limita la organización entre los trabajadores. La sindicalización es un derecho humano y también es la forma de negociación colectiva que entrega protección a los trabajadores en una relación que sabemos es dispar. Queríamos como darle el primer marco a lo que exactamente dice la Constitución y que además de manera permanente hace esta vinculación con la legislación, además de dedicarse de una manera bien especial a limitar la colectividad. No habla de derechos y un poco nos deja como con un gusto a que no tiene una postura muy clara más allá de tener este marco prohibitivo, pero no nos entrega muchas herramientas y de manera permanente habla sobre las otras legislaciones que nos deberían acompañar para poder tener el marco normativo de la ley. Entonces, le quisiera dar como la palabra a los invitados. No sé si quieren como conversar, hablar respecto de su perspectiva o cómo ven que se distribuye el marco de los derechos para los trabajadores en el país. No sé quién quiere empezar, puede levantar la mano, con libertad. ¿Daniel? Bueno. ¿Qué parte, Daniel? Gracias. Yo quisiera partir diciendo que hay una tendencia reciente en el derecho comparado, en el derecho internacional, que es a lo que se denomina la constitucionalización del derecho del trabajo. Digo que es reciente, más bien tiene casi 50 años, pero la implementación de esta constitucionalización del derecho del trabajo ha sido un proceso paulatino que ha estado acompañado de procesos políticos que han tenido la resistencia enconada de los ajustes neoliberales. O sea, si uno de hecho observa lo que en el consenso de Washington de los años 90, que fue la pauta guía para el neoliberalismo en América Latina, en lo que se refiere a derechos laborales, el consenso de Washington era bastante claro en no consagrar constitucionalmente derechos del trabajo. ¿Y qué derechos del trabajo son los que son resistidos? Y eso sería bueno para entrar en la conversación, para precisar, porque los derechos del trabajo que son restringidos son los derechos de carácter colectivo.
porque como bien decía Romina al principio, como bien decía Romina, el carácter colectivo de la organización del trabajo ayuda a equiparar o equilibrar la relación de poder naturalmente asimétrica en el trabajo. Solamente como dato, hasta principios del siglo XX, el contrato de trabajo estaba simulado a un contrato de arrendamiento de servicios, que está regulado de hecho en el Código Civil, no solo en Chile, en varias legislaciones. Y eso era porque partíamos de una premisa falsa, de que el trabajador y el empleador estaban en una condición de igualdad y podían negociar en función de esa igualdad sus condiciones remuneracionales y de trabajo. Sin embargo, nace el derecho del trabajo partiendo por reconocer esta asimetría, esta desigualdad natural. El tema que se avanzó, yo lo que decía recién, los últimos 50 años, cuando hablamos de la constitucionalización del derecho del trabajo, es que se reconoció que esa desigualdad no se podía tampoco mirar individualmente, porque el empleador no solamente es su figura como de carácter de jefatura, sino que también es una organización empresarial puesta al servicio de la producción de capital. ¿Y quién está en la contraparte de esa relación laboral? No es un trabajador individualmente considerado, es un conjunto de trabajadores. Y ahí la relevancia de los derechos colectivos de los trabajadores. Y esto lo reconocieron varios convenios de la OIT, más adelante quiero profundizar en eso, como son el convenio 98, el convenio 154 de la OIT, que Chile los infringe abiertamente, no solamente en el Código del Trabajo de 1980, sino que también en la legislación anterior. Y la Constitución del 80, por supuesto, reconoce reconoce la libertad de trabajo, pero la reconoce en un sentido, como bien también puntualizado Romina, en un sentido negativo. Es bastante curioso que la libertad de trabajo, cuando se refiere, por ejemplo, a la huelga, lo pongo como botón de muestra, parte diciendo quién no tiene derecho a huelga, no quién tiene derecho a huelga. Es una consagración negativa. Me imagino que profundizaremos durante el programa en esto, pero quiero partir como premisa de que para mí hablar de constitución y derecho del trabajo es hablar fundamentalmente de derechos colectivos, y con esto termino. Y eso implica la triada que se denomina libertad sindical, que agrupa el derecho a un sindicato fuerte, el derecho a negociación colectiva en todos los niveles y el derecho a huelga efectiva. Sindicato, negociación colectiva, huelga es la triada que compone la libertad sindical y que es donde deberíamos centrar la conversación sobre constitucionalización del derecho del trabajo. Lenina. Sobre lo que se refiere Daniel, bueno, yo soy trabajadora honorarios del Estado de hace cerca de 10 años. He trabajado en distintos organismos en la misma modalidad y brevemente creo que he trabajado con contrato a plazo fijo en universidades privadas. Creo que desde la experiencia también voy a hablar un poco. Muchas personas de mi generación, nacidos a fines de los 80, vivimos en carne propia la precarización del trabajador a honorarios del Estado. Creo que gran parte de compañeros, colegas, etcétera, de distintas profesiones, de distintos ámbitos, que trabajan en el mundo público, hoy día reconocen que es el Estado el peor empleador, uno de los peores empleadores que puede existir en Chile por la precarización del empleo que nosotros tenemos. Es decir, llevamos cerca de 10 años trabajando y tenemos prácticamente nula protección social. Creo que eso es como para partir. Y respecto a lo que mencionaba Daniel, y lo conversábamos antes de empezar el programa también, hay un tema, por ejemplo, para los funcionarios públicos, que no solamente es lo mencionado en la Constitución y lo mencionado en el Código del Trabajo, sino también en los estatutos administrativos, por ejemplo, en el Estatuto Administrativo Municipal, donde se prohíbe abiertamente la existencia de sindicatos, pero se promueve la existencia de asociaciones de funcionarios, como asociaciones de funcionarios que no necesariamente están preocupadas por el derecho colectivo o el bienestar colectivo de los trabajadores, no en el sentido que lo hace un sindicato, sino más bien como un bienestar. Principalmente preocupándose de derechos más bien individuales o sectorizados. También existen, por ejemplo, muchas disgregaciones en estas asociaciones de funcionarios y que además están solamente consagradas para los funcionarios que son de planta y contrata. Es decir, la gran fuerza de trabajo del Estado, de los municipios, que son los trabajadores honorarios, hoy día están prácticamente en la desprotección total.
existen experiencias de sindicatos, de uniones de trabajadores de honorarios, etcétera, de sindicatos de trabajadores honorarios en distintos estamentos del Estado. Sin embargo, estos sindicatos no tienen una validez legal en Chile. No son sindicatos reconocidos, por lo tanto no contamos con fuero sindical, ni con ningún tipo de negociación válida, como que va a depender de con quién uno esté negociando, si quiere sentarse a negociar con un colectivo de trabajadores y trabajadoras a honorarios. Y lo que es peor, y creo que podemos ahondar también más en esto, hay una categoría, porque hablamos siempre de trabajadores de primera y segunda categoría, respecto de los trabajadores que tienen un contrato bajo el Código del Trabajo, que hay una desprotección colectiva, individual, pero también están los trabajadores de segunda categoría, que serían los trabajadores a honorarios, o los mal llamados trabajadores independientes, porque finalmente quienes prestan servicios al Estado de manera permanente por años, no somos trabajadores independientes, sino que somos trabajadores dependientes con una relación laboral oculta o no reconocida. Pero hay una tercera, yo diría que hay una tercera categoría, y que es una práctica que cada vez se hace más común en el Estado, que es la contratación, o no contratación, sino licitación de servicios, entre comillas, que hay muchos ejemplos. Nosotros hemos conocido, por lo menos en el área de cultura y patrimonio en la que yo trabajo, distintas experiencias de contratación a través de licitaciones. Estas licitaciones, creo que se cayó Daniel, pero voy a seguir mientras vuelve. Estas licitaciones son licitaciones públicas, que se suben al portal de mercado público, y se licita, por ejemplo, de marzo a diciembre, la participación de un profesional que se contrata no directamente como una persona natural, sino que es contratada como una empresa. Es decir, esta persona debe facturar, y debe esa misma persona, esa misma empresa, que puede ser una SPA, una EIRL, etcétera, quien facture al servicio público una prestación de servicios, como realizando un contrato por un trabajo determinado en meses, por ejemplo, marzo a diciembre, y eso los deja en una desprotección aún peor que la de los honorarios. Si bien ellos, entre comillas, pueden pagar salud o seguridad social, o se ven obligados a pagárselo ellos mismos, cumplen funciones permanentes, tienen una jefatura, son mandados en comisión de servicio, y no cumplen con ninguna normativa, no se ajusta a ningún derecho laboral. Es decir, no es una relación laboral empleador-trabajador, sino que a todas luces es una relación prácticamente comercial con una empresa, entre un servicio público y una empresa. Y me parece que esa es una de las figuras más oculta e invisibilizada, pero que muestra la precarización del trabajo independiente en distintos sectores. Sabemos por lo menos que en el trabajo del arte y la cultura hay cada vez más presencia de este tipo de contrataciones que se escapan para nosotros de toda norma individual o colectiva del derecho del trabajador, que además impide que estos trabajadores se agrupen, sindicalicen, etcétera, y reclamen, por ejemplo, sus derechos. Sí, en relación a eso que planteas tú, Lenina, y claro, y también ahí conversarlo para ver si también Daniel, desde su formación y su expertise, también quizás puede ir aterrizándolo como a la práctica, en qué queda plasmado toda esta precarización laboral, y como tú mencionabas, estos distintos tipos de trabajadores. Finalmente se ve reflejado también el desarrollo del capitalismo como financiero y de este paradigma ideológico neoliberal, ¿cierto?, que queda plasmada en la actual Constitución, que provoca el aumento progresivo de la precarización laboral. Finalmente crea este entorno de desprotección, de inseguridad para la clase trabajadora,
Y a mí también me hace harto sentido lo que tú comentas, porque en este concepto como de flexibilidad laboral, del que tanto se habla, claro, finalmente, ¿cuál es la letra chica, por así decirlo, y cuáles son los costos para todos los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Está el tema del contrato a plazo fijo, que no excede a un año, en donde el contrato dura hasta la fecha pactada, ¿cierto? Está el por obra y faena, que queda supeditado como al término de la obra, y también, por ejemplo, el de estas contrataciones transitorias, que se ve harto también, por ejemplo, en el rubro de la construcción, entre muchos otros, que finalmente el trabajador se tiene que proyectar hasta el límite, ¿cierto?, de lo que dura su trabajo, y lo hacen más complejo aún porque esto ni siquiera tiene indemnización cuando termine su contrato, lo que además va a implicar para el trabajador y para todo el grupo familiar un nivel de preocupación, de angustia y de protección e inseguridad laboral, porque ni siquiera va a saber si es que va a poder satisfacer todas estas necesidades básicas, y van a ir en función de su propia organización de los recursos, ¿cierto? Porque nadie se hace cargo de esa desprotección. Y finalmente va a depender cuando encuentre una nueva contratación, porque muchas veces el seguro de cesantía ni siquiera lo que reúne es suficiente y agudiza aún más esta desprotección y la sensación de inseguridad. Y lo que tú comentas también, Lenina, en torno como a esta tercerización o externalización de los servicios, también se ve como en los subcontratos, en estos trabajadores a veces part-time, y el trabajador, como tú dices, independiente, que es el trabajador a honorarios, que quizás Daniel nos pueda especificar o profundizar más eh, cómo se relaciona también esto con los principios de la Constitución y la calidad del trabajo, los servicios prestados por parte de distintos organismos e instituciones en las que uno presta un servicio, y que finalmente está desprotegido ante la ley. Me gustaría agregar una idea chiquitita que es como un poco cruzando las cosas que dijeron ambos, que tiene que ver primero, que es algo que hablamos en el colectivo también, con la idea de que el trabajador independiente o la persona se transforma para las distintas empresas o al Estado en mini empresas. Cada persona se ha ido transformando en una mini empresa y eso hace que todas las funciones estén disgregadas e individualizadas. Entonces, el caso que planteaba Lenina de que un trabajador es licitado, yo lo he escuchado también en el servicio de salud. O sea, un kinesiólogo que es licitado para prestar servicios durante un año. Y eso creo que ha ido avanzando de tal manera que incluso podría yo licitar un servicio que claramente no es un servicio, o sea, que claramente es parte de la estructura de salud. Un kinesiólogo es parte de la recuperación de un paciente, no es un servicio aislado. Uno entiende muy bien en la orgánica de la recuperación que esa persona debería ser parte de un equipo, porque eso va a beneficiar no solo a él y a su posibilidad de hacer un trabajo colectivo, sino que también al paciente. Entonces me quedan estas dos ideas que tienen que ver con que las personas a través de estos contratos se disgregan, se separan y se transforman en individuos, pero de la manera más cruda, incluso en una empresa, aunque tú no lo seas. Y por otro lado, me gustaría que nos pudieras comentar un poco sobre cómo esto igual impacta en esta visión que tiene que ver con el derecho colectivo o el derecho individual. Que creo que ahí también se funda mucho cómo la Constitución nos plantea y cómo finalmente se da en la práctica laboral hoy día, en cómo ya nos separamos y hemos llegado a que simplemente somos muchos individuos prestando servicios y no se entiende que lo colectivo también puede tener beneficios para los propios empleadores o para el Estado. Te doy la palabra, Daniel. Yo quisiera partir con lo siguiente. El problema del trabajo no es un problema de legalidad, es un problema de relaciones de poder. Es quizás la única área del derecho donde la legislación se va construyendo a fuerza y presión de los estímulos de carácter social, cultural y económico. Yo ponía como ejemplo en mi intervención anterior la génesis del Código del Trabajo, les decía que de un contrato de arrendamiento de servicios pasó a regularse como un área independiente, un código independiente, Código del Trabajo, el año 1931,
Eso no fue por obra y gracia del gobierno de turno o de los empresarios, fue por la presión social, de hecho surge después de la denominada cuestión social. Y me parece que el caso de los funcionarios públicos son el mejor ejemplo de que la laboralidad o el trabajo es un problema de poder, porque los trabajadores públicos, como bien describía Lenina, negocian colectivamente, tienen por la vía de los hechos una negociación nacional en organizaciones que se llaman asociaciones, pero en realidad son sindicatos en términos rigurosos, en términos de cómo funcionan, me refiero, y eso hace que, más allá de lo que la ley diga o no diga, por la vía de los hechos, las organizaciones de trabajadores y los funcionarios imponen sus condiciones de negociación. O sea, el caso de los funcionarios públicos es un caso paradigmático de vulneración de derechos fundamentales, porque no se le reconoce el pilar más básico, que es el derecho a organizarse. El pilar más básico. En el mundo privado, en cambio, con muchas limitaciones, como me gustaría profundizar en la segunda parte de esta intervención, existen limitaciones, pero se reconoce el derecho a sindicalizar. El trabajador público ni siquiera lo tiene. Y este concepto tenemos que instalarlo, que lo que hacen los funcionarios públicos no es una ilegalidad, cometen una alegalidad. O sea, ellos están fuera del campo de la legalidad, en un campo donde está prohibido, donde están, digamos, contraviniendo convenios internacionales de la OIT sobre derecho a sindicalización y derecho a negociación. Se les reconoce ese derecho, pero los trabajadores lo ejercen igual. ¿Por qué lo ejercen? Por la fuerza de los hechos. Algo parecido sucede con los profesores, y en el sector privado me parece que el sector icónico de la negociación colectiva alegal nacional es el sector portuario en el que justamente yo participo, donde nosotros estamos si fuera por el Código del Trabajo y si fuera por la Constitución, deberíamos negociar empresa por empresa, pero en la práctica los trabajadores portuarios, por sus condiciones muy particulares, negocian nacionalmente. Nosotros tenemos cada cierto tiempo negociaciones nacionales. ¿Por qué? Porque los trabajadores portuarios pueden hacer paralizaciones nacionales, y en el fondo no tiene otro secreto. Es, como decía al principio, una cuestión de relaciones de poder más que de legalidad. Y aquí quiero conectarlo. Porque cuando yo digo que no es una cuestión de legalidad, no quiere decir que el debate sobre la constitucionalidad del trabajo sea un debate bizantino o un debate irrelevante, porque al final todo queda reducido a cuestiones de poder. Lo que nosotros tenemos que inclinar en la balanza es que los niveles de sindicalización y fortaleza sindical sean mayores. Yo quiero señalar lo siguiente. El modelo de relaciones laborales que instaló José Piñera en el Código del Trabajo de 1981 es que los sindicatos, voy a hablar del mundo privado, pero en el mundo del sector público es parecido. En el mundo privado los sindicatos son de empresa, se permite la pluralidad sindical, que haya más de un sindicato, y hoy tenemos una estadística que es lamentable. La derecha la celebra, pero es lamentable. Tenemos una estadística de que hay en Chile más de 12.000, 13.000 sindicatos, según el registro de Dirección del Trabajo, con una tasa de sindicalización de cerca del 20%. Alguna vez recuerdo haber escuchado a Patricio Melero, cuando era presidente de la UDI, decir que eso era un ejemplo de la fortaleza de las organizaciones sindicales, de que en Chile hubiesen 12.000, 13.000 sindicatos. Yo le diría que al revés. Seguramente él, aunque es abogado, no entiende el derecho del trabajo. Yo diría que ante más sindicatos, más fragmentación, más debilidad, más incapacidad de generar condiciones favorables de negociación. Entonces, a lo que hay que propender, y esto lo pongo como titular porque me parece que es el debate del derecho del trabajo y la Constitución, a lo que hay que propender es al fortalecimiento de la negociación colectiva en todos los niveles, particularmente el reconocimiento de lo que se denomina la negociación colectiva por rama. Los trabajadores públicos negocian por rama, negocian todos los trabajadores públicos de un servicio nacionalmente, o a veces lo hacen agrupados incluso entre varios servicios. Bueno, ese mismo modelo que los trabajadores públicos lo hacen por la vía de los hechos, porque el derecho no se lo reconoce, es lo que queremos nosotros instalar desde el mundo portuario para todos los trabajadores chilenos. En el fondo, eso cumple una triple función. Y eso está requete estudiado en el derecho comparado, una triple función, un mejor nivel de negociación colectiva. Primero, una función de eficiencia negociacional. Segundo, le otorga voz y actoría política a los trabajadores, porque tener sindicatos fuertes nacionales, por ejemplo, en un contexto como el estallido social o en un contexto como la pandemia, hubiese sido otra historia. Quizás probablemente todas estas leyes desfavorables no hubiesen pasado tan coladas como pasaron. Y tercer lugar, lo que es a mi juicio más importante, un modelo de negociación colectiva ramal con sindicatos nacionales permite una redistribución del ingreso y mayor justicia social, y lo cual, insisto, está estadísticamente datado en los países de la OCDE y en ciertos países desarrollados, que contribuye de forma decisiva en la distribución del ingreso y en el poder de los trabajadores. En el preámbulo, yo les mencionaba, y con esto cierro, el caso alemán, un país capitalista por excelencia, que ellos tienen un modelo de negociación colectiva por ramas, negocian las 7 ramas de la economía, negocian juntas, o sea, me refiero, por los trabajadores metalúrgicos negocian e imponen sus condiciones. Fueron el caso, no sé si ustedes recuerdan algunos años atrás, cuando se dio el caso de los trabajadores metalúrgicos alemanes que bajaron la jornada de trabajo a 28 horas, no sé si se acordarán de esa noticia. Bueno, los trabajadores metalúrgicos lo lograron porque tienen negociación colectiva por rama y tienen sindicatos nacionales.
Y lo que hicieron los alemanes es que ellos tienen un código del trabajo chiquitito, de 17, 18 páginas, porque no necesitan que la ley los proteja, porque ellos se autoprotegen mediante sus organizaciones sindicales. Acá en Chile eso sería impensado, por eso acá tenemos tantas leyes del trabajo, porque como los sindicatos son tan débiles, tienen tan poco poder, necesitamos generalmente la tutela del Estado mínima para poder subsistir. En los funcionarios públicos ni hablar, pero en el mundo privado esa es la realidad. Entonces me parece, y para concluir, que el debate sobre constitucionalización del derecho del trabajo, yo lo dije al principio, es la triada, sindicato, negociación, huelga. Me parece que la negociación colectiva es el gran debate pendiente en Chile, y particularmente la negociación colectiva por rama que los funcionarios públicos la ejercen por la vía de los hechos. Respecto a lo que menciona Daniel sobre la situación de los funcionarios públicos, efectivamente los funcionarios públicos, las asociaciones de funcionarios, incluso la NEF, funcionan efectivamente como un sindicato y ejercen esta negociación colectiva, pero dentro de los funcionarios públicos que no son reconocidos, no somos reconocidos como funcionarios, estamos los honorarios también, que somos, por ejemplo, en muchos municipios, más del 50% de la fuerza laboral, y quienes mueven servicios completos, oficinas, programas sobre todo, por ejemplo, en el caso de los programas, los famosos convenios de fondos de terceros, desconocidos para mucha gente, existe una precarización aún mayor porque los derechos laborales de cada programa están supeditados a lo que establece el convenio suscrito entre un ministerio y un municipio, por ejemplo. Personajes o funcionarios o trabajadores como los honorarios de fondos de terceros o los honorarios a secas, no tenemos la capacidad hoy día de negociación colectiva ni en un municipio o servicio pequeño, ni tampoco a nivel nacional. Es decir, somos actores, no diría invisibilizados, sino actores que hemos sido desarticulados por la ley, por la Constitución, por un status quo, por como lo queramos llamar, pero hemos sido desarticulados desde la dictadura, desde los años 80, cuando se permite la existencia de los trabajadores honorarios, se desarticula la posibilidad de los honorarios del Estado, que cada vez aumentamos más y más y más, aún incluso cuando se ha solicitado que no existan nuevas contrataciones a honorarios para que no siga creciendo este problema. Eso es algo que los sindicatos existentes han solicitado en muchas negociaciones, que no existan más contrataciones a honorarios, y se ha negado eso porque... ¿Por qué? Porque el honorario, la forma de contratación a honorario es la única forma que se permite a muchos servicios de seguir funcionando y cumpliendo las labores, porque no tienen la posibilidad o la capacidad o la autorización para realizar contrataciones bajo otra modalidad. Entonces, bajo eso creo que hemos sido desarticulados, se nos ha quitado la posibilidad siquiera de poder negociar, y más que la legalidad lo otorgue o lo quite, también son trabajadores que han crecido y se han formado bajo el alero de un modelo que te habla de la individualidad, de negociar individualmente, de que tú negocias tus condiciones individualmente con tu jefatura directamente, y no la negociación colectiva, como que se niega desde el mismo trabajador muchas veces la posibilidad de lograr algo a través de la negociación colectiva. Y creo que eso es un problema, como decía Daniel, de relaciones de poder, de que nosotros hemos aprendido muchas veces obedientemente, los trabajadores han aprendido obedientemente de que no tienen la capacidad de negociar, y es lo que les ha enseñado este país, desde la escuela, desde la universidad, etcétera, de que no vas a lograr nada negociando colectivamente, cuando sabemos a través de muchas experiencias, como menciona Daniel, que la negociación colectiva sí rinde frutos, pero para eso se requiere una organización potente. Y creo que yéndonos al tema de la Constitución, esto tiene que ver con una conceptualización del trabajo, con una conceptualización de los derechos, no conceptualización de lo que dice la Constitución, sino cómo nosotros
como colectivo entendemos los derechos, cómo nosotros como colectivo entendemos el trabajo, y el cambio de una constitución, que yo creo que es lo central también de este programa, hablar de la necesidad de un cambio de la constitución, no es solamente cambiar algunas cosas o cambiar una ley, no es solamente eso, es cambiar un paradigma, es cambiar una visión, en este caso de lo que estamos hablando, del trabajo, una visión de los derechos, y refundar en ese sentido. Yo creo que es una refundación de cómo lo entendemos, y replantearnos, como decía Daniel, las relaciones de poder, que creo que es central en esto. O sea, hay que cambiar en la balanza y replantearnos las relaciones de poder, o sea, quién tiene el poder y cómo tiene el poder. Sí, un poquito para ahí comentar lo que decía el Daniel antes, y bueno, también lo que dice la Lenina. Claramente este plan laboral ideado por José Piñera, ex ministro de Trabajo durante la dictadura, sin lugar a dudas se inspira en la economía del libre mercado, ¿cierto? Y en la desarticulación, como tú bien decías, de la acción colectiva, o sea, enfocándonos en estas individualidades más que en el bien colectivo, y de las relaciones individuales en el trabajo. Y durante el 73 y el 78 aprox, las normas de carácter laboral que se dictaban efectivamente se orientan a restringir la organización y la acción sindical, y eso limita aún más fuerte el derecho a huelga, a la negociación colectiva, y va a debilitar en todos los trabajadores, en todas las trabajadoras, la posibilidad de que podamos exigir mejores condiciones laborales, y que se van a traducir también en mejores condiciones y nuestra calidad de vida, ¿cierto? Y es cierto que el Código de Trabajo ha sufrido modificaciones en diversos gobiernos, de la Concertación u otros, pero tal como sucede como en otras materias, no sufren modificaciones sustanciales ni estructurales, ¿cierto? Lo que no va a representar grandes cambios, porque como bien dice la Lenina, no se alteran o permanecen más bien inalterable esta matriz neoliberal que va a sellar y catapultar esta relación asimétrica entre el poder empresarial, que es cototo, ¿cierto? Y esta como capacidad que nosotros creemos que tenemos como ciudadanos, como sujetos políticos, como trabajadores, de poder hacer ahí el choque, de poder exigir nuestras mejores condiciones laborales, de poder pactar ciertos acuerdos, de poder negociar. Entonces yo creo que obviamente podemos ligarlo con el Código del Trabajo, podemos ligarlo con la Constitución, cómo en definitiva esto se plasma en la cotidianidad, en el día a día, en nuestros derechos, y que una vez más podemos concluir que no es garante de derechos, sino más bien que desprotege al trabajador, a la trabajadora, y que la sumerge también en una sensación de desprotección, de inseguridad laboral. Quiero plantear una idea a partir de esta conversación, que tiene que ver con una visión que conversábamos en el colectivo, que tenía que ver con la satanización de la relación colectiva. Se entiende que los trabajadores aparentemente solo se van a organizar para reclamar beneficios, porque en esa visión ni siquiera son derechos. Y en esa visión de no entender que hay una posibilidad, no se ve como una posibilidad la organización. Y creo que esa visión, que es muy estructural, también nos lleva a tener el escenario en el que la organización colectiva aparece solo desde el lado de la huelga, o bueno, nuestros derechos laborales claramente no están garantizados. Entonces probablemente lo primero que suceda es que la gente se organice para lo inmediato, los derechos laborales. Sin embargo, si nosotros tuviéramos un piso y habláramos de mejores condiciones, estas organizaciones también podrían funcionar para el fortalecimiento de los distintos ámbitos. Cuando conversábamos con el colectivo, conversábamos de algo que era que yo creo que es bien estructural, que tiene que ver con esta de la individualización, y cómo al final esto también repercute en que la calidad de nuestras industrias, la calidad de nuestro Estado, a la larga también se ven dañados. O sea, no solo nuestros derechos, sino que si yo no tengo una estructura de trabajadores que estén vinculados con la producción o con las instituciones,
es muy difícil que también esas instituciones crezcan, se modernicen y avancen. Nosotros tenemos un Estado, una estructura pública que es lenta, difícil y que está muy lejos de modernizarse, que tiene una gran cantidad de población que se dedica solo como a gestiones que podría estar dirigida toda esa fuerza laboral a otros elementos que hartas necesidades tiene el país. Y por otro lado, la producción en Chile, las industrias en Chile van en retroceso. La producción de textil en Chile, la producción, no sé, industrial en Chile, no es algo que se esté fortaleciendo. Nosotros de manera permanentemente se está precarizando. Conversábamos que como en Chile sale más caro fabricar algo, se compra a China. En China, esos trabajadores tienen peores condiciones laborales que en Chile. Sin embargo, como la visión no tiene que ver con el fortalecimiento del país, sino que tiene que ver con la idea de gastar menos, de generar un ahorro económico, no nos importa seguir debilitando nuestra estructura. Entonces, creo que hay una visión que es estructural, que sataniza al colectivo y que lo ve que siempre lo colectivo va a generar un problema, porque la visión es fundamentalmente económica. No busca, obviamente nunca va a buscar los derechos, si en realidad lo único que está buscando es el ahorro y aumentar las ganancias. Esa es la sensación que me da al estarlo escuchando, que al final, obviamente esto tiene que ver con un poder y como los empleadores siempre van a tener un mayor poder y una mayor capacidad, nosotros quedamos como en esta situación que ni siquiera nos permite trabajar en una visión más integral y colectiva como del país. No sé si alguien quiere tomar la Finalmente los derechos son mercantilizados. Ese es el tema. Me gustaría citar un estudio que salió hace un año de Samuel Denkin, que es un estudioso de la OIT, que hacía un estudio comparativo de la brecha salarial, distribución del ingreso en los países de la OCDE. Bueno, Chile salió segundo de atrás para adelante, con la peor distribución del ingreso desde el punto de vista del trabajo, no la distribución del índice Gini, sino que hablo desde el punto de vista de la desigualdad estructural del trabajo. Y aquí también hago una confesión ideológica, porque yo soy de los que cree que los sindicatos deben ser actores políticos, y no cualquier actor político, deben ser el actor político para quienes pensamos que es posible transformaciones estructurales y revolucionarias, pensamos que son los trabajadores organizados colectivamente los llamados a ser protagonistas de esas transformaciones. Entonces no es baladí la discusión sobre organización sindical, yo creo que incluso va más allá del tema de la individualidad. Voy a precisar eso, porque en Chile sí se fomenta, comillas, la afiliación sindical. La Constitución lo dice, los códigos de trabajo lo dicen, el papel lo dice. De hecho, yo les ponía el dato, en Chile hay más de 12.000, 13.000 sindicatos. Si uno pusiera a contraluz los datos duros, uno diría, lo dije, Patricio Melero cree que porque hay 13.000 sindicatos, porque en Chile los sindicatos, los trabajadores están protegidos colectivamente. El problema es en qué nivel se organizan los sindicatos. El problema no es individualidad versus colectividad desde el punto de vista de la organización sindical. El problema es en qué nivel están organizados los sindicatos. Yo por eso puse como titular en mi intervención anterior la importancia de sindicatos fortalecidos y una negociación colectiva en todos los niveles, a nivel de empresa, pero a nivel regional, a nivel nacional y a nivel ramal. Yo le puse el caso alemán, hay que ver quizás más cerca, el caso uruguayo. Por ejemplo, los uruguayos, ellos regulan el salario mínimo, lo regulan por rama económica. Todos los trabajadores, por ejemplo, del sector comercio, se reúnen una vez al año con el gobierno y con los empresarios y fijan el salario mínimo. Y tienen el mejor salario mínimo el sector comercio de toda América Latina. Uruguay, que es el único país que en América Latina que tiene negociación colectiva por rama. Acá en Chile el salario mínimo es una discusión vergonzosa, que es mendicidad colectiva en realidad, no es negociación colectiva, es mendicidad colectiva, donde estamos esperando que algo caiga. ¿Para qué decir el reajuste del sector público? Que esa es otra historia, pero más o menos opera la misma lógica, de la mendicidad colectiva. Si tuviésemos organizaciones nacionales con negociación colectiva ramal, tendríamos como el caso uruguayo, que estaríamos negociando salario mínimo por rama económica en función de las condiciones concretas de esa actividad económica. Ahora, todo esto tiene que ver, o tiene como telón de fondo, el modelo económico que en Chile se instaló a partir de los años 70-80. Es un modelo económico que terceriza la economía. Chile tiene, el proletariado chileno, la clase obrera chilena, en un cerca de un 70-80% son el sector servicio y el sector comercio. ¿Y cuáles son las características? La volatilidad
y la displicencia ocupacional, que es un término que utilizan los sociólogos laborales. Eso quiere decir que los trabajadores están muy poco tiempo en un trabajo. Entonces, claro, la posibilidad de afiatar organizaciones colectivas cuando estás trabajando 6 meses, un año y medio, al contrario de los modelos, digamos, anteriores, siempre se pone como ejemplo el modelo de la Fiat italiana, donde un trabajador entraba a los 20 años y terminaba a trabajar a los 60 años en la misma empresa. Esos modelos de relaciones de estabilidad que propendían a organizaciones sindicales fuertes y estables, están abandonados. El modelo chino lo abandonó. El sector industrial chileno, los sectores que se denominan estratégicos de la economía nacional, entre los que están los portuarios, los mineros, no sé, la salmonicultura, la agroindustria, la minería, todos esos sectores tienen una, sin embargo, una tasa de ocupación bajísima, representan el 5 al 10% de los trabajadores del país, pero son los que más aportan al Producto Interno Bruto del país. Pero el sector servicios, la tercerización, que aportan muy poco al PIB del país, porque es puro comercio interno, sin embargo son la gran masa de trabajadores, la otra gran masa son los funcionarios públicos, la otra gran masa son los trabajadores informales, los que ni siquiera tienen contrato. Entonces, ese escenario explica por qué ese es un modelo tan flexible que propende a tener muchos sindicatos muy pequeños, intrascendentes, que no negocian, y por eso en el fondo el debate de primer orden para la negociación, para la constitución que queremos construir, es mejorar los niveles de negociación y de sindicalización. Yo por eso digo, hay que nunca perder de vista que la triada del derecho colectivo es sindicatos fuertes, negociación colectiva por todos los niveles y huelga efectiva. Sobre la huelga me voy a referir más adelante, pero por ahora, sobre sindicatos y sobre negociación colectiva me parece que estamos al debe, y con esto cierro. Es verdad que el Código del Trabajo ha sufrido modificaciones del año 81 a la fecha, pero todas las modificaciones del, derecho, del Código del Trabajo han sido sobre derechos individuales. No se ha movido una coma en los derechos colectivos, ni una coma. Yo siempre digo esto, en la reforma laboral del 2016, Michelle Bachelet se farrió la posibilidad de mejorar los derechos colectivos de los trabajadores. Yo te cambio las 150 páginas de la reforma por un artículo que consagraba la negociación colectiva por rama. Todas las reformas. Todo, digamos, el show que hubo con el Tribunal Constitucional por el tema de la titularidad sindical, por el reemplazo en huelga, etcétera, te cambio todo ese debate por negociación colectiva por rama. Porque negociación colectiva por rama, es decir, que puedan negociar en un solo sector económico todos juntos, es poder. Y poder cambia la legislación y cambia, digamos, las condiciones de trabajo en concreto. Ese es el debate de fondo. De hecho, yo creo que consagrando la libertad sindical con negociación colectiva por rama, equilibramos las relaciones de poder y podemos de verdad pensar a los sectores sindicales como actores políticos. Tengo una consulta. Hoy, ya, hablas de esta modificación del Código del Trabajo, pero ¿qué elementos hoy, que dentro de nuestra legislación, impiden que se genere ese tipo de negociaciones? Donde si yo llego y voy y veo la ley y digo, bueno, si yo trato de organizarme de esta manera, tengo todas estas dificultades, si puedes nombrar algunas para que quede como claro cómo finalmente el marco legislativo impide que se pueda generar este fortalecimiento y obviamente esta recuperación del poder. Mira, las principales limitaciones. Mira, yo pongo siempre este ejemplo. Pasa que, retomando el tema del concepto de la negociación colectiva, sucede que muchas veces, por ejemplo, el sector de la minería, bueno, en el caso de la multiroot era más dramático, cuando tenían que negociar sindicatos con los mismos dueños, pero con root distintos, y que entre comillas eran empleadores distintos, como todo el mundo sabía, era un hecho público notorio que eran los mismos empleadores. Eso se ha ido corrigiendo, pero eso sigue pasando en otros sectores, porque por ejemplo, la minería. Uno de los factores que incide en el valor del trabajo, las remuneraciones, es el precio del cobre. No es el único, pero es un factor determinante, el precio del cobre. Y el precio del cobre es el mismo para todas las empresas mineras. Por lo tanto, el precio del cobre es malo para todas, y si es bueno para todas. ¿Ya? Sin embargo, dependiendo del poder en concreto que tenga un sindicato, va a tener posibilidad de obtener más o menos beneficios según la capacidad de huelga que tenga, la cantidad de trabajadores que tenga asociados, el nivel de fragmentación sindical que haya en la empresa en particular. Y ha pasado que puede estar un sindicato negociando en un lado y a 10 kilómetros otro sindicato, totalmente desconectado, atomizado, cada uno por su lado, negociando con los mismos valores sobre la mesa, que son el valor del precio del cobre. Ese es el ejemplo concreto del modelo de negociación colectiva por empresa que nos instaló el modelo de José Piñera. Pero aquí hay una cuestión grave. Pasa que los convenios de la OIT, en particular el convenio 97 y el convenio 154, establece que la negociación colectiva debe ser propendida en todos los niveles, lo que incluye el nivel ramal. Es decir, que la Constitución y la ley pueden prohibir negociación ramal a nivel de rama económica. No la pueden prohibir. ¿Pero qué hizo? ¿Cuál fue la astucia? Hay dos mecanismos. Primero, que a nivel de la Constitución
se establece que los niveles de negociación van a ser iniciativa exclusiva del presidente de la República. O sea, solamente, modelo hiperpresidencialista, puede solamente el presidente de la República modificar el nivel de negociación colectiva que puede tener que puede tener la legislación nacional. Por eso yo decía yo hace un rato que la Michelle Bachelet, lo puse con nombre y apellido, fue la que se farrió en 2016 con su reforma laboral, haber mejorado el nivel de negociación colectiva de los trabajadores. Por eso todo su mote de que fue una reforma a favor de los trabajadores es mentira, es falso. En primer lugar es eso, que la iniciativa exclusiva del presidente de la República para negociar, para establecer los niveles de negociación. Y segundo, lo que es más grave, que el Código del Trabajo y la Constitución no prohíben la negociación por rama, no podrían prohibirla porque la OIT, los convenios, dicen que no se puede prohibir. Pero lo que establecen como requisito para que haya negociación ramal es el consentimiento de los empleadores. O sea, los empleadores, los empresarios tienen que estar de acuerdo entre sí. Todos los empresarios de la minería tendrían que estar de acuerdo, todos los empresarios del sector servicios, no sé, de los supermercados tendrían que estar de acuerdo. Y claro, y eso en la práctica nunca sucede. Entonces, claro, no lo prohibiste, lo permites de hecho, pero el requisito es tan alto que lo hace impracticable. Por eso es importante que en la idea de la libertad sindical, la trigada que voy a repetir como mantra durante esta conversación, sindicato, negociación, huelga, tiene que estar consagrado sindicatos fuertes, con alta tasa de cobertura, y negociación colectiva ramal, en todos los niveles, con alta tasa de cobertura. Ese es el mecanismo. Yo citaba al principio el estudio de Samuel Donkin de la OIT sobre el tema de la brecha salarial y la desigualdad en el ingreso. Ese es el mecanismo que las democracias industriales capitalistas han utilizado para redistribuir el ingreso. Ahora, nosotros no nos satisface, esto ya es una confesión ideológica, no me satisface solamente la redistribución dentro del marco del patrón de acumulación capitalista. A mí lo que me interesa es que los trabajadores empoderados colectivamente puedan convertirse en sujetos de acción política, lo que nos lleva al tema de la huelga, que lo voy a tocar más adelante, porque me parece que, un poco retomando mis palabras anteriores, el tema de la huelga no es un problema de legalidad o ilegalidad, y solamente voy a dejar el titular. No existen las huelgas ilegales. Lo que hacen los funcionarios públicos no es ilegal, eso no existe. Y después quisiera argumentar por qué. Yo creo que hemos hablado harto del tema estructural. Efectivamente, en Chile existe una estructura que vulnera constantemente el derecho colectivo, sobre todo, pero sobre derechos colectivos creo que hay una cuestión que también es estructural y que también es importante y que como feminista, como mujer, creo que es súper importante de mencionar, que es esta alianza que nosotras muchas veces lo usamos casi como eslogan de patriarcado y capital. En el caso de las mujeres, creo que es más invisibilizado y más dramático muchas veces la situación laboral. Creo que es un tema del que Chile no se ha hecho cargo, que solamente ha tenido parches, y creo que o sea, a grandes rasgos, todos sabemos que también como eslogan se utiliza mucho, a igual pega, igual paga, eso como demanda en la realidad no existe. Sabemos que hoy día, año 2020, donde las mujeres teníamos, me refiero, una penetración en el mercado laboral mucho mayor, que hoy día sabemos que retrocedimos prácticamente 10 años en la inserción laboral de las mujeres, que creo que la pandemia del COVID-19 solamente ha visibilizado lo precario que eran los trabajos de las mujeres. Y sobre todo de las mujeres madres, o sea, de todas las mujeres, pero creo que también ha evidenciado la falta de cuidado y la desprotección de las mujeres madres en el mercado laboral, tanto en el mundo público como en el mercado privado. Hemos visto, creo que casos de la prensa que no muestra realmente lo que está sucediendo, incluso ha llegado a la prensa lo dramático de la situación de las mujeres, no solamente por ejemplo, el caso de Fruna, que es una empresa privada y que tenía esta sala cuna funcionando de manera ilegal en medio de una cuarentena en Santiago, sino que también hemos visto mujeres renunciando a sus trabajos por la sobrecarga, por no poder hacerse cargo y o sea, hoy día estamos en una discusión que parece un loop eterno
que ya es como, ¿por qué no avanza la extensión del postnatal de emergencia? ¿Por qué no existe un postnatal de emergencia aún? ¿Por qué se declara inconstitucional constantemente? Ahora, bueno, hemos logrado, se ha logrado en el Congreso determinar que efectivamente es constitucional, va a avanzar en un trámite, pero llevamos más de 3 meses hablando de la extensión del postnatal y que es para un grupo de mujeres que efectivamente es reducido, pero es reducido 22.000 mujeres por lo menos. 22.000 mujeres, más de 22.000 hijos son los que se verían beneficiados con el reconocimiento de la extensión de este derecho. Pero creo que más allá de lo dramático de la situación, el tema de las mujeres, de la inserción de las mujeres en el trabajo, tiene que ver primero con un tema de salario. Efectivamente, las mujeres recibimos menor paga por realizar el mismo trabajo o incluso más trabajo. Existe constantemente una desvalorización del trabajo y, por ejemplo, las mujeres difícilmente se agrupan como colectivo en las empresas o en el mundo público para negociar sus derechos como mujeres. Sabemos que hemos marchado por años exigiendo esto, pero en las negociaciones difícilmente se incorpora el tema de género, la perspectiva de género como un tema central. Es decir, el patriarcado sigue operando, yo creo, está muy presente incluso en los sindicatos, en los dirigentes sindicales y en las negociaciones también de los derechos. Creo que hay una invisibilización permanente, no se habla incluso entre compañeros y compañeras de trabajo sobre la situación en desmedro de las mujeres. Y esto no es solamente una queja al voleo, es efectivo que sabemos, hay datos, sabemos de eso, sabemos que las mujeres tienen una participación menor en los empleos formales porque hay discriminación para el ingreso al trabajo de las mujeres que se encuentran en edad fértil. Yo lo sé porque yo lo he vivido. A mí me han negado la posibilidad de acceder a un trabajo precisamente por encontrarme en edad fértil, sin ser madre y sin querer ser madre en ese momento. O sea, no corresponde preguntarlo tampoco, pero efectivamente, así como existe discriminación en los planes de ISAPRE, que creo que eso todos lo sabemos, existe también una discriminación al acceso al trabajo de las mujeres y se prefiere, muchas veces contratar a un hombre por sobre una mujer para un mismo cargo, aunque la mujer tenga mayores capacidades, porque esa mujer se puede embarazar y porque esa mujer va a significar una carga para la empresa o para el servicio público. Entonces, también hay una reducción, o sea, me refiero a esto, pero también existe efectivamente una reducción de la visión de los derechos de las mujeres en el trabajo a los derechos de maternidad. Y creo que los derechos de las mujeres en el trabajo van mucho más allá de los derechos de maternidad, sino que tienen que ver con otras discriminaciones constantes que creo que ahí el patriarcado y el capital operan muy bien como estructura para seguir manteniéndonos a raya de tener acceso a mejores sueldos, cargos más altos en las estructuras jerárquicas de las instituciones o de las empresas. Eso creo, bueno, se me escapan hartas cosas, pero no quiero extenderme más. Creo que hay una cuestión ahí que también debe ser planteada y que creo que es una demanda también del movimiento feminista, bueno, Romina mencionaba esta visión de los derechos versus beneficios. Las mujeres no exigimos beneficios, creo que los trabajadores y trabajadoras en general no exigimos beneficios, exigimos un respeto efectivo de los derechos humanos, del derecho a negociación colectiva, etcétera, pero las mujeres no estamos exigiendo beneficios, no estamos mendigando un beneficio, estamos exigiendo lo que corresponde. Mucho se habla sobre el postnatal de 6 meses, o sea, el postnatal de 6 meses, que la verdad es un eslogan, porque no es de 6 meses, es de 5 meses y medio.
Y se habla del postnatal de 6 meses, y como cuando tú dices, no, tengo que volver a trabajar, pero si tu guagua no tiene 6 meses, bueno, pero es que el postnatal no es de 6 meses, el postnatal es de menos tiempo. Más allá del tiempo del postnatal, las condiciones de eso, del pre y del postnatal, en las trabajadoras no asegura nada. Esta ley, esta modificación a la ley, que, bueno, hay una división, existe el prenatal, el postnatal maternal, que son 3 meses, que es lo que siempre había existido, y existe una extensión que se agrega, que es el postnatal parental, que son casi 3 meses más, donde el empleador es como prácticamente un acuerdo con el empleador al que uno llega para extender el postnatal por jornada completa o media jornada, se extiende también un poco más de 3 meses, pero las condiciones no son igual para todas. Cuando uno ve instructivos, por ejemplo, de la Dirección del Trabajo, incluso del programa Chile Crece Contigo, que es un programa del primer gobierno de Michelle Bachelet, que fue muy bullado, hablando sobre los derechos de las mujeres madres, de los niños, etc. Estas guías, todas te presentan una realidad, que es todas las mujeres tienen acceso al pre y postnatal, tienen derecho al pre y postnatal. Y efectivamente podríamos tener derecho a tomarlo, pero no todas califican para el pago completo, por ejemplo, de su salario. Ahí quiero referirme tengo un ejemplo. Me gustaría hacer ¿sí? una acotación que tiene que ver con la ¿sí? visión de las labores del cuidado. La labor del cuidado se centra en la mujer. Los niños, o sea, solo las mujeres tienen este derecho imperfecto a mantenerse en las casas con sus hijos. Y no así la pareja, hombre o mujer. Y eso condena a la mujer. El que no exista igualdad en las labores de cuidado, en la responsabilidad sobre ese niño, condena a la mujer a tener un problema, a ser estigmatizada y a ser vista como una carga por parte del empleador, porque legalmente no, los deberes respecto de ese niño no están homologados. Entonces, a mí me gustaría hacer una consulta a Daniel, que tiene una fuerte vinculación con los sindicatos. Y quiero preguntarle si dentro de los sindicatos, que por ejemplo el de pescadores, que probablemente sea fuertemente masculino, existe una preocupación porque ellos también puedan tener acceso a las labores de cuidado de sus hijas. Sí, primero, constatar algo que, o más bien, estar de acuerdo con la masculinización del espacio sindical. O sea, me parece que eso es una realidad. Yo quiero ser franco, los espacios que yo me muevo, que son sindicatos portuarios, no pescadores, portuarios y sindicatos mineros, son sindicatos donde las mujeres son una excepción, una minoría. Hoy hay un grupo de compañeras portuarias, un dato, digamos, un comercial, están articulando una red de trabajadoras portuarias porque justamente hay una necesidad de visibilizar a nivel de las negociaciones colectivas las problemáticas que son mal llamadas problemas de la mujer, porque en realidad no son problemas de la mujer, son problemas de la sociedad completa. Bueno, dicho esto, un poco una constatación, yo también soy asesor de ANAMURI, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, y en este momento estamos articulando un Sindicato Nacional de Trabajadoras del Campo y del Mar, que son dos mundos distintos en términos laborales, porque las trabajadoras del campo son trabajadoras con contratos precarios, son la gente que trabaja en el packing, la gente que trabaja para la semillera, que trabaja para las empresas de la agroindustria, con altos niveles de precarización, donde la vulneración a los derechos laborales es alta. Y aquí también una distinción doctrinaria, porque existe lo que se denominan los derechos laborales específicos y los derechos laborales inespecíficos. Los derechos laborales específicos son aquellos, el derecho a la remuneración, el derecho al descanso, el derecho a la colación, los derechos de toda la vida, pero este último tiempo, con la incorporación de la noción de derechos humanos en el trabajo, se han incorporado los que se denominan los derechos laborales inespecíficos, que no son estrictamente laborales, que tienen que ver con la dignidad humana. Con la dignidad humana. Por ejemplo, el respeto a la privacidad. Hay un gran debate
sobre el tema de hasta dónde llegan los límites de intervención de las comunicaciones de un trabajador en nombre de la seguridad de la empresa. Todo este debate de los derechos laborales en específico, que son los derechos humanos en el trabajo, es también otra de las tareas que hay que hacerle un checklist al momento de discutir el marco constitucional. Además de los trabajadores, un poco haciéndome cargo de la pregunta, claramente la problematización es muy baja sobre este tipo de cuestiones, es muy, muy baja. Es muy, muy baja porque también, como tenemos este modelo sindical que hemos explicado, de sindicatos atomizados, los sindicatos son vistos solamente como mecanismos de presión para obtener beneficios, como ustedes bien han puntualizado. ¿Qué es lo que hace la mayoría de los sindicatos en Chile? Y perdona que sea tan burdo en el ejemplo, pero ¿qué hacen los sindicatos? La mayoría de los sindicatos organizan la fiesta de Año Nuevo, la Navidad y el 18 de septiembre y negocian reajustes cada cierto tiempo. Eso es un sindicato. Ese fue el triunfo ideológico de la dictadura, que convirtió a los sindicatos en que se preocupaban, comillas, de los problemas laborales, pero no problematizaban políticamente el problema del trabajo. Eso es lo que, a mi juicio, la discusión sobre negociación colectiva por rama permitiría visibilizar el problema del poder. Y aquí también, un poco tomando lo que la Lenina comentaba sobre el tema del postnatal, yo voy a hacer algo quizás polémico, pero es una vergüenza que tengamos que discutir en el Congreso el tema del postnatal. Eso lo deberían regular con la fuerza sindical los mismos trabajadores en función de sus necesidades. Volvemos al tema de la negociación colectiva por rama. Yo les contaba el ejemplo del salario mínimo. Bueno, cualquier derecho puede ser discutido a nivel de negociación colectiva por rama, cualquier derecho. Si tuviésemos un sindicato nacional, por ejemplo, ¿dónde está alta presencia femenina en el campo ocupacional? Sector servicios, sector comercio. Un ejemplo. Donde la mayoría de los trabajadores son mujeres. Son más del 70-80% según las estadísticas. Claramente ahí, ¿por qué tienen que estar esperando que el Congreso Nacional, con sus altos índices de deslegitimación, le tire como una suerte de migaja? Ya, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, y están ahí en el show y en el circo que hacen. Si tuviésemos un sindicato nacional fuerte del sector comercio que negociara por rama, impondríamos por la vía de los hechos el postnatal que necesitamos. No sé si se entiende la idea, o sea, volvemos al tema de la relación de poder. Y aquí quiero poner también un ejemplo en paralelo, que también un sindicato con el que algunos compañeros cercanos trabajan, que son los sindicatos de trabajadoras de casa particular. También un sindicato invisibilizado y con altos niveles de problemática. Yo tengo alguna relación con el Sintracap, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de Casa Particular, que, bueno, en esta pandemia, seamos concretos, o sea, muchas mal llamadas nanas se contagiaron en la casa de sus patrones y llevaron el COVID a sus poblaciones. Esa fue una realidad por el irrespeto a los derechos laborales y inespecíficos. ¿Se acuerdan que hacía la distinción de específico y inespecífico? El derecho inespecífico, que era el derecho a la salud antes que el cumplimiento del contrato de trabajo. Bueno, y así un sinfín de cosas, pero a lo que quiero redondear para dar paso también a este tema, que me parece muy relevante, es el derecho a huelga. Volvemos a la idea de la legalidad. En Chile pensamos que la huelga es la huelga que se hace en el contexto de la negociación colectiva, pero la verdad que en el derecho comparado, a nivel internacional, se reconoce lo que se denomina las huelgas por solidaridad, que tú puedas hacer huelgas laborales, paralizar la producción, no por razones estrictamente económicas, no por razones sociales y políticas. Sucedió con la huelga general del 12 de noviembre, en pleno estallido social, donde la Unión Portuaria, dicho sea de paso, tuvo un rol protagónico, donde se paralizó cerca del 60% del sector privado y el 90% del sector público. Ese fue el preludio del famoso Acuerdo por la Paz. O sea, cuando firman el Acuerdo por la Paz, el 15 de noviembre, porque 3 días antes, Chile se paralizó por primera vez en 50, 60 años. Se paralizó de verdad, una huelga de verdad, ¿ya? Que fue la huelga el 12 de noviembre. Entonces, eso demuestra el poder de los trabajadores, el poder de los trabajadores organizados. Por eso quieren limitarlo. Y el derecho a huelga efectiva es pensar la huelga más allá del problema económico del trabajo. Y es pensar la huelga efectiva en toda su dimensión social o polidimensional, que en el fondo es un poco lo que la Lenina traza, que en el fondo que los problemas de los trabajadores no solo son, los problemas de los trabajadores no solo son el problema de la maternidad, sino que todo le hagamos el contexto social en torno a la explotación del trabajo de la mujer en la casa y en el trabajo mismo. O sea, y eso es una cuestión que hay que problematizarlo socialmente, y por eso necesita instrumentos para poder problematizarlo. Y esos instrumentos, yo lo he dicho majaderamente, son sindicatos, negociación y huelga. Daniel, y en ese sentido, bueno, si bien no se prohíbe como este derecho a huelga, en lo que es la negociación colectiva existe como un reglamento rígido que busca orientar como el conflicto para evitar como por esta vía pacífica, entendiendo que la huelga sería algo no pacífico. ¿Y cómo se lleva a cabo finalmente esto? Porque si es que no se prohíbe, existe como este reglamento en cuanto a los sindicatos que te dice cómo conformarse, hay ciertos requisitos, hay ciertas normativas, qué hacer, te estipula quizá inicio de la negociación, término de la negociación,
y a mi parecer, y te lo pregunto también, coarta de una u otra forma las libertades también colectivas y sindicales, porque si te dicen cómo moverte, cómo organizarte, qué hacer, de tal plazo hasta tal plazo, la huelga, por ejemplo, no se puede dar si es que no está iniciada la negociación colectiva, etcétera. ¿Cómo se lleva a cabo finalmente esta huelga o esta negociación colectiva de la que hablamos? Si bien no se prohíbe, efectivamente existe como este reglamento rígido en lo que hay que basarse para conformar un sindicato, en lo que hay que basarse para el derecho a huelga. Te lo pregunto. O sea, parto de lo siguiente, la única herramienta de presión efectiva que las y los trabajadores tienen es la huelga, no hay otra. Eso es lo que realmente hace la diferencia. Cuando partíamos diciendo que esto es una relación de poder, que es asimétrico, es desigual, ¿cómo se equilibra esa desigualdad? Con la huelga. Es la única herramienta que tienen. De hecho, como decía Marx, los trabajadores lo único que son dueños de su fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo explicada colectivamente es paralizar esa fuerza de trabajo, que es la huelga. La huelga es la herramienta de presión y la única herramienta de presión efectiva que tienen las y los trabajadores. De ahí, por ejemplo, y esto lo hago como una suerte de paréntesis y guiño, la importancia simbólica y política de llamar a la huelga, a lo del 8M, la huelga general, una huelga feminista general. Porque el concepto de huelga tiene que ver con la paralización del trabajo, es decir, herramienta de presión por excelencia. Bueno, dicho esto, en Chile tenemos una huelga altamente reglada que limita a lo que se denomina el principio de la autonomía sindical. La autonomía sindical es un principio supraconstitucional que está también en los tratados internacionales, es un elemento básico del derecho internacional laboral, y que en Chile está fuertemente restringido porque se necesita la tutela del Estado porque los sindicatos son muy débiles. O sea, voy a ser más claro. En Chile no hay un reglamento, hay un libro entero del Código del Trabajo que regula la negociación colectiva, con cerca de 100 artículos, poco más. Un libro entero. Uno diría, bueno, qué bueno que estén tan protegidos los trabajadores y tan consagrados. Yo lo decía, es paradójico, es al revés. Que tengamos tanta regulación es porque los sindicatos son muy débiles, porque no pueden autorregularse y necesitan de la tutela permanente del Estado. Ahora, en este contexto, comillas, se agradece, porque sin eso no tendríamos derecho a fuero, no tendríamos derecho a ponerle un plazo para que el empleador conteste, pero lo correcto, desde el punto de vista de una consagración o una contemplación democrática del trabajo, es que los sindicatos tengan tal poder, los sindicatos, las federaciones, las confederaciones tengan tal poder, que esas cuestiones por la vía de los hechos las puedan imponer. No imponer unilateralmente, sino que poner en equilibrio las fuerzas. En equilibrio las fuerzas. Esa es la única manera de compensar. Entonces, como tú me decías antes, sí, hay una restricción, hay regulación, hay plazo y todo, pero en el caso de la huelga es dramático, porque tenemos incluso, todavía tenemos la figura del reemplazo en huelga. Hay un reemplazo en huelga encubierto en Chile. Un reemplazo en huelga encubierto, que da para un tema aparte, es que en el fondo la huelga pierde eficiencia. Entonces tienes muchas... Yo, mira, siempre pongo este ejemplo, los sindicatos de las farmacias. Yo le digo que estos son los sindicatos de las cornetas y las chayas. Que los trabajadores se ponen afuera de la farmacia, tocando pitos, tocando cornetas, tirando chayas, para que la gente se sensibilice y empatice, pero la farmacia sigue funcionando. Eso pasa. Eso es una expresión gráfica y burda de la debilidad sindical que hay en Chile. Entonces, ¿cómo lo haría yo para dar la solución? ¿Qué haría yo? No lo digo yo como individuo, sino que la reflexión que hemos dado varios que estamos involucrados en el mundo del trabajo. Es fortalecer los derechos colectivos, la negociación colectiva por rama, lo he dicho incansablemente. Y también, por otro lado, es darle a la huelga un carácter efectivo, reconocerle un carácter supralegal. Por eso yo partí diciendo antes, siempre la prensa habla de huelgas ilegales. ¿Por qué una huelga no puede ser ilegal? Porque los derechos humanos, los derechos fundamentales, y la huelga es un derecho humano, un derecho fundamental, los derechos fundamentales no pueden ser calificados unilateralmente por los estados como legales o ilegales. Los derechos humanos simplemente están sobre la ley, son supralegales. Entonces, por eso no existen las huelgas ilegales. Lo que existen yo lo dije antes, son las huelgas alegales, que la ley no las reconoce, pero por la vía de los hechos, por la relación, por el poder que tienen ciertos sectores de trabajadores, la pueden ejercer. Los portuarios, los trabajadores públicos, los profesores y otros pocos en Chile. Entonces, eso tenemos que cambiar el lenguaje. Yo tampoco hablo de paro, si se han fijado, yo nunca hablo de paro, porque a mí la visión de paro tiene una connotación estrictamente económica. Hablo de huelga, porque la huelga es multifuncional. No solamente se trata de mejorar de más plata para los trabajadores, o de mejores sueldos solamente. Tiene que ver con las condiciones generales del trabajo, lo que incluye, por cierto, los derechos de las mujeres trabajadoras en específico también. Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras en Chile en general siempre somos sujetos y sujetas que estamos puestos en duda.
están puestos en duda no solamente nuestros derechos, sino también nuestro trabajo. Creo que hoy día eso es mucho más visible con el teletrabajo, los que podemos hacer el teletrabajo, que hay gente que dice que es un privilegio poder hacer teletrabajo. En el caso de las mujeres, creo que no es un privilegio poder hacer teletrabajo. En el caso de las mujeres madres, no es un privilegio el teletrabajo. Y creo que poner en duda constantemente a los trabajadores y las trabajadoras muestra una vez más hacia dónde está inclinado el poder y esa asimetría, como decía Daniel, esa asimetría del poder, donde no lo tenemos los trabajadores hoy día, donde no somos hoy día capaces de articularnos para reclamar estos derechos colectivos. Y sobre el concepto de huelga, cuando Daniel habla de la huelga general feminista, que ya lleva 2 años, pero este año fue mucho más potente en Chile, mucho más fuerte, y se instaura este concepto de la huelga general feminista va. Creo que hay una visibilización de la problematización que hace el feminismo sobre el trabajo, sobre las relaciones de poder en el trabajo, sobre los derechos de las mujeres, y no solamente en el trabajo remunerado, sino también en el trabajo en la casa. Como cuando la dictadura, Julieta Kirkwood, por ejemplo, y otras colectivas planteaban democracia en la calle y en la casa. Hoy día creo que las consignas no han cambiado tanto respecto a lo que estamos exigiendo, que es equidad, no igualdad, equidad en el trabajo y en la casa respecto a los derechos de las mujeres y de las madres. Y me refiero a ello separado porque efectivamente voy a insistir en que creo que existe una reducción de los derechos de las mujeres a la maternidad, aunque creo que sí es mucho más crudo en el caso de las mujeres madres, de las mujeres embarazadas. Creo que efectivamente existe una desigualdad ahí en referirnos a los conceptos conceptualmente, porque se reduce, como se reduce a la mujer al ser madre en nuestra sociedad, una sociedad evidentemente machista, fundada en el marianismo, en una religión católica generalmente, o una religión cristiana, con este modelo de madre abnegada, se reduce a la mujer a ser madre. Creo que el trabajo no hace más que eso, que seguir reduciendo cuando se habla de derechos de las mujeres en el trabajo, se les sigue reduciendo a los derechos de maternidad. Creo que hay mucho más, creo que hay muchos temas que no son abordados, que creo que una constitución también tiene que hacerse cargo sobre la posición de la mujer, más allá del trabajo, la posición de la mujer en la sociedad, y cómo podemos abordar equitativamente esa asimetría de poder, que creo que no es solamente en el trabajo, sino en muchos aspectos de la vida y de la sociedad. Creo, bueno, se me escapaba algo antes que no terminé la idea. Si bien no me gusta el hecho de reducir los derechos de las mujeres a los derechos de maternidad, sí me parece que hay una cuestión que no alcancé a terminar de desarrollar, que es el tema del postnatal. El derecho a pre y postnatal está condicionado en las trabajadoras, sea con contrato, sin contrato, honorario o no. Hay un condicionamiento que no se explicita efectivamente, y la mayoría de las mujeres choca con una muralla cuando se entera que no necesariamente va a tener derecho al pago de su remuneración completa en el pre y postnatal, en el descanso de pre y postnatal, que también me quiero referir como al concepto de pre y postnatal, porque en la ley 20.545, que modifica las normas de protección de maternidad e incorpora el permiso postnatal parental, que es una ley del año 2011, del primer gobierno de Piñera, y el decreto Fuerza Ley 44 del año 78,
establecen algunas formas de calcular que solamente aparecen en esos cuerpos legales, no aparecen en otra parte, y habla respecto a los cálculos de subsidio de pre y postnatal que reemplazan la remuneración mensual durante el periodo de prenatal, postnatal maternal y postnatal parental, perdón. Se dice, no importa, tú tienes que tener 3 cotizaciones. Falso. En Compin te hacen 2 cálculos y en la Superintendencia de Seguridad Social, si es que uno acude ahí, te hacen 2 cálculos. El primer cálculo corresponde a un sueldo deducido en base a las cotizaciones previsionales pagadas en los 6 meses anteriores a la licencia prenatal, y el segundo cálculo se realiza en base al sueldo deducido en base a las cotizaciones previsionales pagadas en los 3 meses previos a la concepción. Es decir, no importa cuando tú presentes la licencia, lo que importa muchas veces es el tema de la concepción, la fecha de la concepción, lo cual a mí me parece como un poco extraño, por decirlo menos, invasivo. Bueno, lo que hacen, la ley lo que hace es establecer, cuando la trabajadora no cumple con esto, bueno, lo que ellos hacen es hacer un cálculo en base al menor, como al cálculo menor, lo que sea menos. De esos 2 cálculos, escogen el menor, y si el menor es 0, porque, por ejemplo, los trabajadores independientes muchas veces no registran pago de cotizaciones 3 meses previos a la concepción, establece un subsidio solidario que corresponde a 3.000 pesos diarios, lo que equivale a un valor de 90.000 pesos mensuales. Ese es el pago que muchas mujeres embarazadas y recién paridas, puérperas, reciben en su pre- y postnatal. En el periodo, o sea, cuando se habla de derechos de protección a la maternidad y la primera infancia, por ejemplo, ¿qué clase de protección a la maternidad y a la primera infancia va a hacer que una mujer reciba 90.000 pesos para mantenerse ella misma y a su hijo, o hija, o hije? O sea, Levi, creo que ahí hay una cuestión grave. una consulta. En este caso, ¿se hace este cálculo a través de las cotizaciones porque es la ISAPRE quien financia tu sueldo durante esos meses? ¿A qué se lleva la lógica? ¿Quién sería el que financia? Sigue siendo tu empleador. Entiendo que quien paga no es el empleador en ese caso. Creo que tal vez Daniel puede aclararnos más en ese caso, porque finalmente, por ejemplo, bueno, muchas mujeres terminan renunciando a sus trabajos, prefiriendo quedarse en la casa. Desconozco ahí finalmente quién es el que paga, porque no entiendo que no es el empleador, sino que ahí media la Superintendencia de Seguridad Social, Compin, etcétera. El suceso. El suceso. Porque lo que no me queda claro es que ya, hay un porcentaje probablemente importante, que son todos los trabajadores independientes, aunque tengan subordinación laboral, los honorarios, que si no imponen, si no tienen cotizaciones, no se les va a entregar remuneración. Pero ¿a quién se le provoca este como prejuicio, o sea, este problema económico? Al final, esa es mi duda. No sé si Daniel quizás sabe. Porque tengo la sensación de que se ve así. O sea, tú no cotizaste en los 3 meses anteriores o los 6 meses, ya, entonces no te vamos a apoyar. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay otra cuestión, que es el principio de subsidiariedad del Estado. La lógica de la seguridad social en Chile es subsidiaria en el sentido de que, como las declaraciones de Sutil, de la CPC, no sé si lo escucharon, dijo, bueno, Sí. estamos de acuerdo con pasar el 10% de los fondos, con el retiro del 10% de los fondos, pero como un préstamo con intereses. O sea, más macabro el cuadro no puede ser. Es tu propia plata, te la prestan a ti mismo y con intereses. Bueno, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque finalmente la lógica subsidiaria es que la seguridad social es la lógica de los beneficios. No es un derecho, es un beneficio. Es un beneficio. Entonces nosotros, para poder acceder a esos beneficios, tenemos que cumplir ciertos requisitos. No basta ser trabajador, no basta ser ciudadano de la República de Chile, sino que tienes que cumplir con una serie de requisitos establecidos
como son cotizaciones previas. Esto también aplica para el seguro de cesantía, aplica para la renta diferida en el caso de la AFP, para un montón de casos explica que si tú no tienes una determinada cantidad de cotizaciones o cumplimiento de prestaciones, no tienes derechos, no tienes acceso al beneficio. Esa es la idea, digamos, que lo contrapone al derecho. El derecho se accede en sí mismo por tu calidad de trabajador, por tu calidad de ciudadano. Esa es la diferencia. En cambio, que tú eres un prestador de un contraprestador que tiene que cumplir con ciertos requisitos para acceder. Esa es la lógica que, digamos, que está detrás de este tipo de requisitos. Ya que tengo la palabra y sin ánimo de acapararla, pero quisiera hacer una reflexión adicional sobre el tema de los sindicatos, porque me parece que todo el debate sobre el postnatal, que hoy en día es coyuntural, está en la agenda pública, pasa también, insisto, porque los sindicatos han sido reducidos a meras asociaciones. O sea, es el concepto de los que la Constitución habla en el artículo primero de los grupos intermedios. Un sindicato tiene que preocuparse, yo lo ponía con un ejemplo muy burdo delante, de hacer la fiesta, de repartir las cajas de alimentos en la Navidad, qué sé yo. Pero un sindicato, la noción que supera la idea de asociación y que supera la idea de grupo intermedio, es el sindicato que interviene en las políticas públicas. Claramente un sindicato de 20 socios no puede intervenir en la política pública, pero un sindicato nacional sí lo puede hacer. Y ahí quizás podríamos tener a grandes sindicatos con alto protagonismo de las compañeras y de compañeros que podrían estar discutiendo el postnatal de par a par con el Estado y con el empresariado, y no estar esperando estas migajas que nos están tirando. Y verdad que lo ponga así, pero es que en el fondo, bien lo dice José Luis Ugarte, un destacado académico laboralista chileno, dice lo que hay en Chile más que negociación colectiva es mendicidad colectiva. Y aquí en el caso del postnatal es eso, porque estamos esperando que se cumplan criterios. Imagínense, lo que tuvimos que celebrar hoy día o ayer fue la admisibilidad constitucional, la constitucionalidad del proyecto de ley. Y que se resolvió no por criterios técnicos, se resolvió por criterios meramente políticos, fue la correlación de fuerza puntual de la comisión mixta que se constituyó. Eso no puede ser, o sea, los derechos colectivos no pueden estar supeditados a esas circunstancias. Tienen que ser ejercidos porque son derechos fundamentales. Y la manera de ejercer esos derechos fundamentales, que no son, yo hacía la distinción de antes entre derechos laborales específicos y derechos laborales inespecíficos, toda esa gama, ese haz de derechos específicos e inespecíficos, tienen que ser tutelados por organizaciones de carácter político-social como son los sindicatos. No hay otra fórmula. Y para hacerlo tenemos que consagrar la negociación colectiva por rama que permita que los sindicatos tengan relevancia en este país. Y que no sean 13.000, pero 13.000 sindicatos de 20, 25 personas o de 100 personas en algunos casos, más grandes, pero sindicatos chicos, atomizados, que compiten entre sí y que finalmente el único que gana son los grandes empresarios y el Estado. Sí, en relación, bueno, a lo que hemos conversado, me gustaría hacer como esta síntesis, evaluando cómo la actual Constitución en conjunto con el Código de Trabajo se conjugan, ¿cierto? Hay un cruce para poder establecer el marco como regulatorio del trabajo en Chile, que finalmente concluimos que es precario, que hay un sentimiento de desprotección, de inseguridad muchas veces en el trabajador, que coarta y también desarticula la organización colectiva. Y cómo también el actual Código del Trabajo, más allá de las modificaciones sustanciales que pueda haber surgido, ¿cierto?, en los distintos gobiernos, sigue manteniendo aún vigente el plan laboral creado en dictadura y aún vigente en democracia, que sigue precarizando la vida y la calidad de cada uno de nosotros, ¿cierto? En donde se busca inicialmente transformar este sistema económico tanto al Estado, a la sociedad, bajo principios neoliberales, en donde las reformas suponen la privatización de lo público, la individualización y la precarización de los derechos laborales, entre ellos el derecho al trabajo, nuestros derechos laborales, existiendo este debilitamiento de los derechos laborales e impulsando, como bien dije hace un rato, la desregulación del trabajo, debilitando los modelos de organización colectiva. Entonces, en virtud de esto, de lo que hemos conversado, que se sigue sosteniendo no solo por la inestabilidad y la falta de protección, sino también por la privatización y la individualización de la seguridad social. ¿Cómo podríamos sintetizar esto y por qué finalmente podemos concluir que es necesaria una nueva constitución? Entendiendo que la actual constitución que nos rige actualmente es la cara visible de la ilegitimidad de un régimen económico, político y también social impuesto en dictadura, para finalmente proteger los privilegios de ciertos sectores que van en directo desmedro de sectores de la clase media o sectores más bien populares. Se los pregunto a modo de síntesis, de poder concluir todo lo que hemos hablado,
y poder también transmitir cómo se relaciona esto con la Constitución y cuál es la necesidad de contar finalmente con una nueva Constitución garante de estos derechos. Lenny, si quieres. Yo creo que hoy día tenemos una oportunidad que para la generación nuestra, para los que estamos conversando hoy día, no había sido posible ni siquiera pensada ni en nuestra infancia, ni en nuestra juventud, había sido pensada la posibilidad de cambiar la Constitución. Creo que somos muchos muchos y muchas, los que hemos hablado de una asamblea constituyente por largo tiempo, sobre una nueva constitución, sobre la necesidad de una nueva constitución, sobre la necesidad de un cambio de paradigma, pero creo que hoy día, lo que pasa después del 18 de octubre, desde el 18 de octubre en adelante, nos entrega una posibilidad, creo, que no habíamos tenido, que no se nos había presentado, de cambiar el paradigma, de aprovechar una oportunidad de iniciar. Yo creo que esto no es el fin, creo que es el inicio de una discusión del cambio de paradigma. Creo que el proceso constituyente que estamos iniciando ahora, con el plebiscito de octubre, no tiene que ver con finalizar un proceso, sino con iniciar una reconstrucción, una refundación conceptual, de paradigma, etcétera, de cómo nos planteamos nosotros como sociedad. La Convención Constitucional hoy día, el plebiscito y la Convención Constitucional en un futuro nos plantea una posibilidad no solamente a trabajadores y trabajadoras, sino a hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, adultos mayores, etcétera, de plantear una nueva visión de sociedad, un nuevo Chile. O sea, un otro Chile, no solamente, o sea, no solamente basarnos en el Chile que conocemos hoy día, sino en construir algo nuevo, algo colectivo. Y creo que es una oportunidad aprobar una convención constitucional, creo que es una posibilidad de iniciar una discusión de la sociedad que queremos, de los derechos que deben hacerse visibles y deben ejercerse. Eso, no sé si se me escapa algo para hacer la síntesis. ¿Daniel? Sí, yo quiero ser menos, o sea, quiero poner un poquito de mosca a la sopa. Me parece que la Convención Constitucional, o sea, partiendo de la base que yo soy férreo opositor a esta Constitución y por todo lo que he señalado a lo largo de este programa, quisiera que la libertad sindical en su triada, sindicato, negociación, huelga, se consagrara a nivel de la Constitución, pero tenemos un problema de origen, que fue el contenido en el Acuerdo por la Paz y posteriormente en el proyecto de reforma constitucional. El artículo 135 del proyecto de ley, perdón, de la ley de reforma constitucional que instaló el plebiscito, establece que los convencionales constituyentes no pueden modificar los tratados internacionales suscritos por Chile. El problema de esta disposición es que no hay una distinción entre tratados internacionales de derechos humanos y tratados internacionales comerciales. Voy a decir algo incluso bien polémico. Me parece que esta ley, que fue promovida o consecuencia del Acuerdo por la Paz, fue más atrás incluso que la propia Constitución del 80. El artículo 5 de la Constitución actual dice que el Estado chileno está obligado respecto a los tratados internacionales de derechos fundamentales, que esos tratados tienen rango supraconstitucional y que el Estado no los puede vulnerar. Para mí es de las pocas disposiciones que nos ha salvado que el orden jurídico chileno no sea tan indigno, porque podemos nosotros cuando invocamos los convenios de la OIT, ¿se escucha? Se me cayó cuando invocamos los convenios de la OIT, finalmente se aplican en Chile gracias al artículo 5 que dice que los tratados internacionales de derechos humanos tienen que aplicarse en Chile. El problema es que la Convención Constitucional nace amarrada de mano porque no hace distinción y no dice, a diferencia de la Constitución del 80, que lo que deben respetar los convencionales sean solo los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, como no lo dice, se entiende que también tenemos que respetar los tratados internacionales de carácter comercial. Y el problema es que los tratados internacionales de carácter comercial tienen acápites extensísimos en materia de derechos laborales. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, los dos, por separado,
tiene más de 500 páginas solo relacionadas con derecho del trabajo. Es decir, que si aplicamos, y la derecha se va a hacer valer esta interpretación, el sector de la concertación también, si aplicamos que los convencionales constituyentes no pueden modificar los tratados internacionales comerciales, quiere decir que no podemos vulnerar lo que dice el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Canadá y otros, la Unión Europea, sobre derechos laborales, lo cual es gravísimo, es gravísimo. Por eso decía que estamos retrocediendo incluso. Entonces, en términos concretos, para poder garantizar la triada de sindicatos fuertes, negociación colectiva por rama y derecho a huelga efectivo, vamos a tener que generar presión social tal, a través de las organizaciones sindicales, que la asamblea o el espacio constituyente se declare soberano y respete ese artículo, que es horrendo. Por eso cuando nosotros reprochamos, y esto lo digo de postura personal, Leonel Portora reprochó el acuerdo por la paz, no fue una posición ideológica, fue una posición de la organización sindical, era porque advertíamos estos peligros, que terminaban consagrándose. Y ahí tenemos una cuestión de carácter político en que los sindicatos tienen que ser una voz activa, y que evidentemente que los sindicatos que se dedican a organizar el 18 de septiembre de Navidad no bastan, sino que hay que tener organizaciones sindicales mayores, nacionales, que permitan entrar estos debates en la agenda pública. Porque si no podemos tocar los tratados internacionales, comerciales, la verdad que la posibilidad de consagrar derechos humanos laborales y derechos de negociación colectiva por RAM y todo lo que hemos mencionado aquí, se vuelve una utopía. Y eso se va a hacer con movilización en la calle y con presión al espacio constituyente. Yo quería agregar, coincido plenamente con Daniel, creo que el acuerdo por la paz no es lo que esperábamos, muchos y muchas, y creo que por eso, o sea, efectivamente por eso yo digo que es lo que nos da hoy día, no el acuerdo por la paz, sino este inicio, el 18 de octubre, lo que nos otorga es la posibilidad de iniciar una discusión sobre la sociedad que queremos, lo que está sucediendo hoy día, incluso estas conversaciones, cientos de conversaciones al día respecto de la Constitución, es algo que no se había dado y que se dio por la voluntad soberana del pueblo. Y creo que lo que mencionas tú, de que los constituyentes o el espacio constituyente, la convención constitucional o lo que sea, se declare soberano y no acate estas normas, creo que es una de las tantas posibilidades que tenemos, como también una nueva posibilidad es que, acabando la pandemia, salgamos nuevamente a las calles a exigir que esto cambie. O sea, tenemos todavía, creo que esto no está zanjado, ¿no? Creo que hay mucha gente que llama al boicot general, que yo no comparto porque creo que todavía este proceso no está zanjado totalmente y que creo que todavía hay luchas por conquistar y que nos queda un largo tiempo hasta que podamos hacerlo y podamos lograr tener un terreno llano para poder discutir una nueva sociedad y una nueva constitución. Sí, bueno, la Constitución, bueno, me sumo a sus palabras, la Constitución vigente sin lugar a dudas es parte fundamental del problema y creo que cambiarla es parte fundamental también de la solución. Como decía Lenina, es la puerta de entrada y nos abre también a la discusión, a replantearnos una nueva sociedad, a replantear un nuevo sistema económico y claro, a finalmente organizarnos en pos de poder construir un nuevo Chile, ¿cierto? O sea, durante estos últimos 30 años la experiencia de vida política nos ha dejado en evidencia que no basta con reformas, sino que es necesaria una nueva constitución para que este paradigma de sociedad que privilegia lo privado en desmedro de lo público, creado en dictadura y vigente hasta nuestros días, pueda erradicarse, ¿cierto? Y bueno, yo creo que en virtud de lo que hemos conversado en este podcast y lo que ya veníamos conversando anteriormente y lo que vamos a seguir conversando, un poco apuesta a eso, apuesta a replantearnos la nueva sociedad que queremos y también invitar a ser parte, ¿cierto?, a asumir un rol activo en este proceso constituyente, porque es la puerta de entrada para efectivamente poder transformar el Chile que tanto queremos. No sé, Romina, si quieres decir las últimas palabras antes de poder cerrar el capítulo del día de hoy. Sí, me gustaría primero hablar directamente de la movilización. Antes del 18 de octubre, en Chile no había ninguna posibilidad, ninguna ventana
ni siquiera la mala ventana que tenemos hoy de cambiar la Constitución. Y esa ventana nos la dio la movilización. Una movilización que es justa, que es fuerte y que aún existe. Esa fuerza es una fuerza que todos tenemos hoy. Y que es importante que, si bien la pandemia nos viene a jugar un flaco favor, nosotros no nos desmovilicemos. Y que no esperemos que sucedan las cosas y que este calendario electoral que sigue para adelante y que es como un relojito que se supone que va a marcar todos los puntos de aquí en adelante, no necesariamente tiene que ser, tiene que funcionar de una manera tan laxa o tan... No tenemos por qué aceptarlo, no tenemos que seguir siendo ovejas si esto realmente nos va a llevar a algo que se vuelva aún más represivo que lo que tenemos hoy. Yo creo que eso es importante, por eso siempre el llamado y la intención de estos momentos de conversación tiene que ver con que la gente pueda de manera progresiva manejar más ideas, tener más información, porque la información nos permite tomar decisiones y nos permite buscar cuáles son nuestras maneras de tomar el poder. Y me quiero quedar con una idea final que tiene que ver con lo que planteaba Lenina, que tiene que ver con esta alianza patriarcado-capital y la fuerza y la fuerza de los sindicatos. Necesitamos sindicatos más fuertes. Creo que en este capítulo en lo particular nos dimos cuenta de lo importante que es cómo los niveles de organización y fuerza nos pueden llevar no solo a hacer estas negociaciones por derechos, sino que también a tomar decisiones más fundamentales y a ser un actor más, un poder más del Estado. Y yo creo que eso es una visión muy interesante, pero siempre y cuando estos sindicatos también se fortalezcan y se impregnen de equidad. Y yo creo que eso es algo que hoy lamentablemente no tenemos. Esta es una sociedad que está, espero, en cambio, que nos estamos fortaleciendo, y que también la discusión de la equidad de género, de los derechos de la mujer, se vaya impregnando poco a poco, porque estas discusiones solidarias en donde los trabajadores hombres tienen una fuerza mayor dentro de los sindicatos de manera histórica, también en solidaridad de sus compañeras, se levanten y se impregnen de equidad, y que busquemos también esos derechos, y que los sindicatos sean fuertes, pero sean fuertes, y que busquemos los derechos de todos, y que seamos visibles y nos volvamos conscientes de que deberíamos buscar los derechos de todos y todas. Es súper. Ya, pues entonces agradecerles a nuestros invitados principalmente por la disposición, por el tiempo, por las ganas también de ser parte de este espacio que hemos desarrollado como colectivo Arica Constituyente, porque consideramos que es necesaria la discusión, consideramos que es importante poner a la palestra esta y otras temáticas que también se vienen, así que agradecidos de sus aportes, de su punto de vista, de sus perspectivas, así que invitamos a seguir escuchándonos, a seguirnos por las distintas plataformas de Arica Constituyente y a ser partícipes de esta transformación de Chile que la hacemos todos y todas y todos juntos en este proceso constituyente que se viene prontamente. Así que los saludo y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Somos Arica Constituyente. Síguenos en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube.